Bueno, yo les quiero dar las buenas tardes a todos y la bienvenida a este coloquio sobre filosofía mexicana del siglo XX, la invención del mexicano, que les cuento un poco de dónde surge este coloquio. Es el resultado de un curso que tuve el gusto de impartir a través de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Es un curso de 10 sesiones que de hecho todavía no concluye, apenas concluye el primer módulo. Tendremos un segundo módulo el siguiente año, empezaremos a finales de enero, y la idea era revisar la filosofía mexicana del siglo XX, pero arrojando nueva luz en la medida de lo posible, movilizando otras categorías, probando, digamos, otras narrativas más allá del discurso nacionalista, folclorista, en el que a veces se suele englobar a nuestros filósofos. Y fruto de estas primeras 10 sesiones es el coloquio. Les queremos compartir algunas de nuestras conclusiones, les queremos compartir algunas de nuestras inquietudes, algunas de nuestras líneas de investigación. Es un coloquio de 3 mesas. Procuramos ceñirnos a un orden cronológico, de modo que en esta primera mesa hablaremos sobre todo de Antonio Caso y de Alfonso Reyes, sin dejar de mencionar desde luego a José Vasconcelos, que aquí nos acompaña, uno de los principales, si no es que el principal especialista. Yo me presento, yo soy José Manuel Cuellar, yo soy maestro en filosofía por la UNAM, soy también maestro en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona. Yo me especializo justamente en la filosofía mexicana del siglo XX, entre otras publicaciones tengo La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, Artificio Oculto del PRI. He tenido el gusto también de compilar un libro sobre Antonio Caso, Cristianismo, Filosofía y Revolución en México. La dinámica que les propongo es esta. En esta primera mesa tenemos 4 ponentes. Cada uno tendrá alrededor de 20 minutos para exponer su tema. Al final de estas 4 exposiciones habrá tiempo para discutir, de modo que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, la puede dejar aquí mismo en el chat, en los comentarios, también en Facebook, o si no, nos podemos esperar al tiempo para discusión y con gusto activan su micrófono y los escuchamos. Entonces, si todos están de acuerdo, yo les cedo la palabra a nuestro primer ponente, que es Eduardo Obregón Esparza. Eduardo Obregón, bueno, además de ser un excelente amigo, él es egresado de la maestría en filosofía en la UNAM. Ahí realizó estudios sobre el pensamiento de Kierkegaard. Él ha presentado diversos trabajos en coloquios acerca de filosofía mexicana de la primera mitad del siglo XX y participó en proyectos de difusión de la filosofía como fue Zozobra Colectiva. Eduardo, qué gusto tenerte por acá. Yo te cedo la palabra. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, antes que nada, fue un placer estar contigo en el curso. En realidad he aprendido mucho de ustedes. Como José Manuel ahorita lo señaló, tengo un interés por la filosofía mexicana. No obstante, yo no soy un especialista como a lo mejor todos los que están aquí. Voy a reflexionar sobre Antonio Caso en relación a la existencia como pathos, como decisión, a partir de mis intereses sobre la filosofía de la religión y bueno, están muy influenciados por el cristianismo. La última vez que trabajé una relación con Antonio Caso y el cristianismo, precisamente fue en Toluca y no sé, ojalá pueda existir un diálogo mayor aquí. Hubo un comentario como que Antonio Caso ni al caso, ¿no? Entonces yo espero que se pueda profundizar más sobre este aspecto y también bueno, esta presentación que yo hago es con relación a la caridad y a la caridad que a mi parecer no se puede desentender en ningún momento de una concepción religiosa y de un principio trascendente, ¿no? Entonces empiezo con la lectura y voy haciendo pausas con algunas impresiones que tengo. En el pensamiento de Antonio Caso puedo distinguir 2 ideas centrales. En primer lugar, se desarrolla un pensamiento alejado de la pretensión de crear sistemas distantes de la condición humana que consideran poseer la verdad absoluta. Por otro lado, se intenta desvincular el interés filosófico de un estudio monográfico de diversos autores, ya sea Kant o sea Hegel, por colocar un ejemplo. El filósofo mexicano camina por otras sendas. La actividad filosófica es un trabajo de resignificación del papel del filósofo dentro de la sociedad y el cómo éste puede ayudar a su paulatina transformación.
Así distingue un profundo interés sobre la existencia humana en el pensamiento de Antonio Caso y el papel del hombre en el mundo, pero muy importante oponiéndose al intelectualismo de su época para encontrar verdades a partir del análisis de situaciones y problemáticas concretas, estudiando y considerando los planteamientos de Scheler y Bergson, convencido de que ningún filósofo alcanza por medio de una reflexión profunda y de su quehacer absoluto la comprensión de la realidad a plenitud. Así, la clara sintomatología de su actividad intelectual se puede encontrar quizá en la definición de la filosofía que nos brinda, y esta definición se encuentra en Historia y Ontología del Pensamiento Filosófico, que dice: ¿qué es el mundo y qué valor tiene? Las respuestas a estas preguntas resume el conocimiento universal, pero si hubiera de optar por una de ellas, optaría por la segunda. Podemos vivir sin conocer, sin saber nada o casi nada sobre la naturaleza de las cosas. En cambio, no podríamos vivir sin amar, sin venerar, sin respetar, sin adorar, sin saber cómo es bueno vivir. Si revisamos con atención el sentido de la tarea filosófica para Caso, comprendo que intenta resolver una pregunta que se vincula más con una actitud existencial. ¿Qué hacer frente al egoísmo y la envidia que invade al hombre en el siglo XX y quizás sin temor a equivocarme en pleno siglo XXI? Es decir, frente al dolor y la atrocidad, también hay razones filosóficas de peso que nos permiten combatir directamente el egoísmo vital sostenido y replanteando valores como el altruismo y la caridad. Tal concepción requiere una fundamentación teórica detallada basadas en las tesis de San Agustín y de Pascal. Si bien me voy a adentrar ahora al concepto poco de caridad y cómo esta relación se establece en su pensamiento, si alguien me puede, le digo, yo no soy especialista en Antonio Caso, si bien entiendo a qué se refiere la noción y el planteamiento de caridad, no alcanzo a distinguir muy bien qué planteamiento teológico o hacia dónde está apuntando Antonio Caso, ¿no? No sé cuál es la vinculación o cuál es la noción que tiene acerca de catolicismo, de cristianismo, para poder hablar de la caridad tal y como lo está planteando. Ahorita lo voy a ir señalando más adelante, ¿no? El egoísmo, como lo plantea en su obra, es una constante vital en la cual todos los seres participan de manera directa en él, buscando una supervivencia en el mundo. Así, desde el punto de vista biológico, observamos una serie de eventos que denotan tal actitud, ¿no? La reproducción es un ejemplo en la cual el deseo de las especies está latente para sobrevivir al devenir del tiempo y al mundo. Rosa Krause, el estudio que realiza sobre Antonio Caso en el libro Una aproximación a las ideas filosóficas en México, en el tomo 2 señala lo siguiente: nada escapa al egoísmo vital. Todos los seres vivos obedecen a la máxima del mayor provecho con el mínimo de esfuerzo. Esa finalidad inmanente de acaparamiento, impenetrable para la inteligencia, pero evidente para la intuición, es inconsciente a la bestia, pero plenamente consciente en el hombre. El egoísmo que quiere todo para sí, que pretende imponer su voluntad sobre los demás para satisfacer deseos, puede vencerse, dejar a un lado la ley de sacar el mayor provecho con el menor esfuerzo, pero esto sin duda alguna requiere de una transformación moral en donde se trabaje por hacer prevalecer los valores de caridad olvidados hasta ahora, olvidados por nuestro siglo. Para Caso, tanto el egoísmo como la caridad son valores ambivalentes, pero son inmanentes al ser humano, cohabitan en nuestra interioridad. No obstante, la educación y el interés por subsistir hacen prevalecer a los primeros, consolidando una vida exclusivamente a la conquista de lo que nos rodea, propagando la especie como una colección de individuos que no caminan hacia su perfección. El egoísta no es libre, porque lo esclavizan sus deseos y sus pasiones, y a la par es víctima de los apetitos más inmediatos que posee. La biología ve que la vida se da y muta las formas de los seres vivos con el devenir del tiempo. Durante su estancia aquí, estos organismos acaparan diversos nutrientes para su propia conservación. En su texto La existencia como economía, como desinterés y como caridad, en la edición de 1919, señala que el fisiólogo más sabio incluso tiene que reconocer el hecho de que la vida animal bien puede explicarse por medio de diversos sistemas, por fórmulas, por métodos, en los cuales la finalidad egoísta se pone de manifiesto, es decir, importa, o en el análisis que estos realizan, importa quizá la energía que se consume y se gasta a la hora de cazar o de buscar alimentos para su propia supervivencia.
El cómo, las reflexiones versan sobre cómo la mejor adaptación se da por medio de la nutrición y la reproducción tal y como lo pensaba Lamarck, y al final ese deseo siempre insatisfecho es doblegado por la finitud. En contraste a esta noción, la caridad es lo más antinatural, lo más antibiológico que puede existir, pero es también lo más humano, porque pretende invertir la fórmula económica de la vida que he intentado señalar con anterioridad. El hombre caritativo dedica el máximo de esfuerzo con el mínimo de provecho, y lo es no por deber, sino por inspiración. Así Antonio Caso en la existencia como economía, como desinterés y como caridad señala que de lo que se trata es que consiste en salir de uno mismo, en darse a los demás sin miedo de sufrir agotamiento. Es como la lucha, se practica, se hace con la vida, es otra vida, es la victoria de la vida verdadera sobre la vida animal. Por medio de la caridad, el hombre reconquista su plena humanidad. El que realiza su existencia bajo los principios de la caridad está preparado para la inmortalidad. Ya no le inmutan las cosas del mundo, los placeres que los rodean, el acaparamiento vital y su conservación. Para el hombre caritativo, todo placer es efímero, tan fugaz que ya no desea aferrarse a él. Su felicidad se funde en la esperanza próxima de alcanzar lo que a los ojos del mundo es mentira, de reclamar finalmente aquello que solo está destinado a los justos. Este hombre guarda dentro de su corazón una emoción melancólica, como llega a señalar Krause, pues su gozo se mezcla con el temor y el temblor, pues la llegada de lo venidero, del incierto lo entusiasma, pero aún es una posibilidad. No desespera, guarda con paciencia que eso llegue en un determinado momento. Las ideas de caridad y de valores morales que nos conducirían a la perfección humana parecen ser muy bellas dentro de la obra de Caso. La imitación de la vida de Cristo que nos plantea, no, que la llega a señalar, eh, yo la considero más bien no como un creer en Cristo sin más, ¿no? Sino debe de ir relacionada con el vivir como si éste fuera nuestro contemporáneo, olvidándonos de todo egoísmo y fincado en nuestro actuar en ayudar a los demás, no por deber, sino por amor, o en el deber como amor. Con todo esto, las leyes que se imponen los hombres para regular la conducta de las sociedades no tendrían sentido. Este hombre actúa por vocación e inspiración, y no porque su voluntad sea sometida por pasiones tiranas o afecciones incontrolables que generan establecer la voluntad personal sobre los demás. La caridad, al desembarazarse de su contenido religioso, imposibilita que los individuos se reconozcan como prójimos, que trabajan y luchan en una relación continua con Dios con Dios. El volverse prójimo en una sociedad no carece de sentido alguno, ya que permite a los individuos colaborar de manera ardua para alcanzar objetivos similares, porque al hacerlo edifican su amor hacia los otros, pero también se colocan en una relación absoluta con lo absoluto. No en vano, y aquí hay una relación, a mi parecer, con lo que dice el apóstol Juan en la primera epístola, en donde dice: hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. La vida secreta del amor solo es concebida por sus frutos. Estos frutos expresados en trabajo arduo que permite velar por intereses comunes como prójimos, como los más próximos a los otros, y que tienen un impacto directo en la sociedad, porque permite el mutuo reconocimiento como individuos iguales. El amor religioso es una lucha, un continuo desgarramiento que debe terminar por vencer las diferencias con el otro. El prójimo soy yo reduplicado, con las mismas potencias y los mismos menesteres. Por lo tanto, mi deber absoluto es colaborar con todas mis fuerzas para superar las adversidades comunes. Como he descrito, hasta aquí no hay un análisis religioso de la categoría, como he descrito, hasta aquí hay un análisis religioso de la categoría de caridad, y ahora pasaré a verlo en un aspecto social y político para encontrar similitudes y diferencias. La existencia en sí misma es una categoría que pretende poner en alto el avance frenético de la categorización, de la conceptualización que imponen ciertas ciencias en particular desarrolladas en el contexto de Antonio Caso. Si la vida se destruye al final, si la finitud pone en alto en seco el egoísmo voraz de los seres, no puede ser un fin en sí misma. El sentido habrá que buscarlo en otro lado, es decir, en las propias acciones que dotan a la existencia de un fin verdadero y que nos llaman a una encrucijada existencial que no se puede resolver con ninguna fórmula matemática o con un reduccionismo biológico. La existencia
es acción y es pasión. Bien lo decía el filósofo mexicano que en el individuo se encuentra la destrucción, pero en la especie la victoria final. Y cito acaso, sí, el individualismo es anarquía, no implica un fin en sí. Por lo perecedero y efímero de la individualidad biológica, el humanitarismo, la religión de la especie, el amor a la posteridad remota y feliz, el amor filial a nuestros descendientes, mejores que nosotros, son ideales y sentimientos nobles justificables como fines en sí. Así lo que nos va develando o lo que nos va diciendo, a mi parecer, las tesis de Antonio Caso es que el triunfo moral y el progreso social no se encuentran en el campo de lo científico, que pretende hacer reducciones simplistas de la vida por medio de formulaciones diversas, sino en el campo de la moral y de la existencia comprendida como caridad, en tanto que el amor hacia los otros iguala al borrar las diferencias entre los individuos para para elevarlos a una noción de prójimo, es decir, el más próximo, que es aquel por el cual se está dispuesto a darlo todo, para salvarlo del dolor y incluso de la ignominia. Su pensamiento sí está impregnado de cristianismo, es cierto. Sin embargo, es en este espacio donde descubre que se le puede hacer frente a las pretensiones científicas que todo buscan controlar. Si en el egoísmo vital se busca el acaparamiento de bienes siguiendo la fórmula del mayor beneficio al menor costo, el cristiano solo puede comprender su existencia por medio de actos, dejando a un lado el egoísmo para ir al otro, porque claro, la naturaleza amorosa consiste en un ir hacia el otro, en un darse al otro para socorrerlo, pero no como deseo, sino como deber absoluto. Bien se dice que el amor solo se conoce por sus frutos. El amor incondicional es sacrificarse si es necesario para socorrer al prójimo. El amor del que habla Caso es el amor cristiano, reconocible en las escrituras, que implica darlo todo y quererlo todo sin quedar defraudado ni decepcionado. El sacrificio que plantea ya al final de su obra es un vuelco a la fórmula económica de la vida que implica un máximo de esfuerzo obteniendo un mínimo de provecho, porque atenta al deber absoluto con lo absoluto y con el otro. Al mismo tiempo, tampoco la moral en turno comprende las razones del hombre caritativo que se sacrifica por ayudar a su semejante. Desde el egoísmo se entiende el egoísmo y desde el amor superior las obras fruto del sacrificio, del dolor y de la pasión infinita que desdeña lo mundano. Así, la fe, cito, es concebida como existente con anterioridad a toda experiencia, es absurda, se cree porque se vive sobrenaturalmente. Para terminar, la intención de Caso, al mostrarnos su concepción de la existencia como caridad, es la de revelarnos al individuo que sale del egoísmo vital, que es aquel que se hace libre, pero para llegar a serlo se necesitan decisiones y se necesita también diversos sacrificios que nada tienen que ver con las fórmulas o con sistemas precisos, con conceptualizaciones biológicas o algo similar. Solo es libre quien se hace por elección, porque decidió apasionadamente vencer la barrera del acaparamiento y el egoísmo que reina en la vida. Bien lo señalaba, que quien se sacrifica en el mundo se salva para la eternidad. Quien nega su yo finito gana el trascendente porque, y cierro con esta cita, si lo das todo, todo lo tendrás. Si algo conservas, serás esclavo de otra ley. Solamente el que no tiene propiedades se posee a sí mismo. La existencia como caridad es plenitud de la existencia, pues ninguna ley rige la abnegación. El sacrificio es la victoria. Esta es la lectura que yo le intento dar a Antonio Caso, que va más relacionada a una cuestión teológica, y no obstante, no sé o no logro alcanzar a comprender la forma en la cual está concibiendo esta relación, cristiana, o cómo está entendiendo al cristianismo, ¿no? Aún así, pongo de manifiesto la importancia que yo alcanzo a distinguir de la caridad en su pensamiento, principalmente en la existencia como, en su texto sobre la existencia como economía, desinterés y caridad. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede ir poniendo en el chat y le damos lectura después, cuando sea el tiempo de discusión. Yo de entrada quisiera dejar apuntados algunos comentarios y algunas preguntas, Eduardo. Tú eres especialista en Kierkegaard y sabemos que Kierkegaard fue una de las principales y explícitas influencias de Antonio Caso. Ahí me gustaría saber si tú lo viste, si se saltó a la vista, si pudiste rastrear esta influencia o no.
Y otra cosa que yo creo que va a ser un comentario y una pregunta dirigida a todos los ponentes, la actualidad del pensamiento de Antonio Caso. Antonio Caso nos habla del egoísmo vital, nos habla de la importancia del amor, del sacrificio, de la abnegación, y hace unos pocos días se publicó una guía ética, ¿no? Y sabemos que uno de nuestros principales pensadores y una de nuestras principales reflexiones éticas se la debemos a Antonio Caso, ¿no? Y uno de los capítulos de esta guía ética que acaba de publicar el gobierno precisamente va dedicada al amor. Entonces yo dejaría apuntadas esas dos inquietudes, Eduardo. Te agradezco muchísimo. Eh, También tenemos ya algunas inquietudes de Bodio Escalante en el chat, por si gustas echarle un ojo, Eduardo. Y continuamos esta primera mesa con la intervención de Raúl Trejo Villalobos. Su ponencia tiene como título Génesis del espiritualismo mexicano. Raúl Trejo Villalobos es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca. Él es profesor e investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar como recopilador José Vasconcelos, Conferencias Sudamericanas y otros escritos, y como coordinador Filosofía de los Pueblos Originarios. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a compartir aquí algunas ideas, algunas reflexiones derivado del curso que has llevado bastante bien. Y pues bueno, a propósito de lo que había apuntado inicialmente de hablar sobre la génesis del espiritualismo mexicano, vamos a hacer algún cambio que también estaba pensado en hacer un comparativo entre el Pitágoras, una teoría del ritmo, de la edición de 1916. Hacíamos también un cambio porque nos vamos a remontar más bien a un texto que de lo único que tenemos dicho por el mismo Vasconcelos fue escrito entre 1913 y 1914, más o menos. Es un texto previo al que publicó en La Habana en 1916. Y bueno, el cambio del título, pues lo dejé finalmente como notas sobre el espiritualismo mexicano, monismo y dualismo. En un primer apartado, pues nada más quiero traer a cuenta parte del contexto en los siguientes términos, de que si Vasconcelos escribió este texto más o menos entre 1913 y 1914, pues no dejar de lado, creo yo, tanto el golpe de Estado por Huerta en febrero de 1913, a partir del cual también de que ya se asumió como gobierno Huerta, pues Vasconcelos fue preso, se escapó, y entre la segunda mitad de 1913 y la primera mitad de 1914, pues se incorporó a las filas de los revolucionarios que estaban comandadas por Carranza. Ya que sacaron a Huerta del gobierno y que llegaron los revolucionarios a México, pues bueno, Vasconcelos fue encargado por una semana, 2 semanas de la Escuela Nacional Preparatoria por Carranza. Sin embargo, como estaba el conflicto muy álgido, finalmente renuncia y se incorpora a la Convención de Aguascalientes en octubre, una convención de la que Vasconcelos sale como ministro de Educación junto con el gobierno de Eulalio Gutiérrez, que también no fructificó y finalmente a principios de 1915 pues tienen que salir huyendo junto con Eulalio Gutiérrez. Y en ese año, 1915, más o menos hasta octubre, Vasconcelos hace allí algunas gestiones para que no fuera reconocido el gobierno de Carranza, pero pues finalmente sí lo reconoce Estados Unidos y Vasconcelos, decepcionado, se encierra en las bibliotecas en Nueva York para reelaborar ese texto del que voy a hablar ahorita y publicar el Pitágoras, una teoría del ritmo. Bueno, hasta aquí el primer
los primeros elementos, y en este mismo tiempo, pues que Antonio Caso, pues prácticamente permaneció en la Ciudad de México. Hubo un tiempo en el que fue el director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, y pues también tuvo algunas publicaciones por demás interesantes, entre ellas pues su primer libro como tal, sus dos primeros libros, Problemas filosóficos y ideas y doctrinas morales, por ahí, si no mal recuerdo, filósofos moralistas, de 1915. Bueno, ese es un poco el marco, y pues bueno, paso a dar lectura, y en esta parte hablo de una teoría del ritmo y una nota sobre el desinterés. Entre 1913 y 1914, José Vasconcelos escribió un texto sobre el tema del ritmo. Hay varias cuestiones que llaman la atención de este. Una de ellas consiste en que no tiene citas bibliográficas y todas las ideas de los filósofos que refiere lo hace como ideas asimiladas, independientemente de que sean o no comprendidas lo mejor posible. Es un texto, pues, que es expresión o responde a lo que con Alfonso Reyes llamarían impulso lírico. Otra cuestión, nada menor, consiste en la serie de notas y definiciones que ya apuntan a lo que podríamos llamar, de momento, su monismo espiritualista. Dicho monismo espiritualista consiste en afirmar, de inicio, que todo es espíritu, incluso la materia, y que el conocimiento de la realidad concebida de esta manera radica en la intuición de la belleza, que es a su vez espiritualidad, espíritu y divinidad. O dicho de otra manera, en la intuición de un aspecto que nos constituye a nosotros y el mundo, el ritmo. El texto consta de 3 partes. Estos son los títulos: la noción de ritmo, el concepto de ritmo y apuntes para la teoría de lo desinteresado y el ritmo universal. En el primero de estos empieza diciendo: lo íntimo del yo es como la llave de una composición musical, un ritmo primario de donde nacen a un tiempo la unidad y la variedad. Y enseguida también plantea, entre otras cosas, que el ritmo es el dato inmediato de nuestra conciencia y lo más profundo de nuestro yo y de todos los fenómenos. Y además, que por encima de nuestros sentidos, de las funciones de la razón y de la razón misma, nuestra facultad estética inherente a nosotros es la que nos permite percibir la unidad absoluta en la que mundo y yo se desvanece y todo es ser, existencia una, igual, eterna. Además de ejemplificar lo dicho a través de espirales, centrípetas y centrífugas y de un cono con una esfera, también habla sobre los sonidos que se desprenden de un diapasón al ser golpeados, para demostrar por analogía que dichos sonidos pueden coincidir empáticamente con el ritmo de nuestro espíritu. La cuestión central de la segunda parte consiste en exponer que el número, de acuerdo a la doctrina de Pitágoras, no es la esencia de las cosas y de todo cuanto existe, sino que es su expresión, y que el ritmo es lo que le precede. O dicho de otra manera, que la interpretación estética precede a la interpretación matemática del universo. En la tercera parte vuelve sobre lo mismo, pero para exponerlo en los términos de la relación entre sujeto y objeto, por un lado, y por otro, con relación a las doctrinas del idealismo y del realismo, y asimismo, particularmente, con respecto al tema del desinterés. En ese sentido, dice, hay 2 maneras de existir: cuando se existe para algo o con algún fin, y cuando se existe sin fin alguno. Lo primero corresponde a la perspectiva fenoménica y al mundo de la necesidad. Lo segundo, a la perspectiva espiritual y al mundo de la libertad.
dice específicamente: todos los procesos humanos encuentran su transformación en lo divino por medio de la función del desinterés. Termina Vasconcelos que a partir del ritmo las perspectivas dualistas y pluralistas quedan subsumidas, o mejor dicho, superadas en el monismo. Hasta allí el texto de Vasconcelos, escrito entre 1913 y 1914. El siguiente punto lo denomino la cuestión de la caridad. En los meses de noviembre y diciembre de 1915 y enero de 1916, Antonio Caso impartió una serie de conferencias sobre el cristianismo. Posteriormente publicó un pequeño texto que tituló La existencia como economía y como caridad. La principal cuestión de dicho texto, a diferencia del monismo espiritual de Vasconcelos, consiste en un dualismo filosófico. La tesis de este dualismo filosófico consiste en afirmar que la totalidad de la realidad consta de dos partes, una material y otra espiritual, una natural y otra supranatural. Dos tipos de existencia, dicho en otros términos, irreductibles, pero en donde la primera es la base, que no su fundamento último, de la segunda. Aunque es un texto corrido, se pueden identificar al menos tres partes. En el primero de ellos se explica la existencia como economía. En esta primera parte, a su vez, se puede dividir en otras tres. En la primera se explica la vida desde un punto de vista biológico, como lucha. En la segunda se aborda la ciencia como una actividad humana interesada. Y en la tercera, el juego como una actividad de distintos organismos a manera de remedio de la lucha. La vida, en este sentido, se explica por un lado por la nutrición y la reproducción, y por otro, la lucha, la adaptación y la herencia. Sintetiza Caso: el máximo de provecho con el mínimo de esfuerzo. Tal es la economía universal o el universo como economía. La adaptación, nutrición y la herencia, reproducción, el hambre en suma, a la cual necesidad elemental se reduce el llamado amor, apetito al sexo y a la prole, es el motivo de acción de vida. Dicho en otros términos, podemos decir que esta es la existencia desde una perspectiva de la necesidad, del egoísmo y el interés. Cabe advertir, sin embargo, que son mínimas las referencias a la totalidad de la materia, cosa que sí hace Vasconcelos, y lo que predomina son las referencias a la materia orgánica, la vida. No sin decir también que lo único que no es biología ni maltusianismo es la belleza y el bien, diría Antonio Caso. En la segunda parte, Caso se ocupa de la existencia como desinterés. Si bien es cierto que el juego predominantemente forma parte de la existencia como economía, no menos cierto es que está muy próxima a la actividad artística. Por la demasía vital, dice Caso, el animal y el niño juegan, el hombre hace obras de arte y comete acciones caritativas. A diferencia del interés que predomina en la vida material, el desinterés es lo que predomina en cualquiera de las fases de la vida artística: la intuición, la creación y la contemplación. Es lo que predomina, aunque no en su totalidad, en la vida espiritual. El arte es desinterés innato. El arte no sirve a la existencia como economía. En ese sentido, dice Caso, así como el juego es el antecedente biológico del arte, la contemplación o intuición estética engendra esa especie de sentimiento estético de lo sublime y que parece ser el antecedente estético más próximo, no la causa de la actividad moral. Si la vida espiritual empieza en cierto sentido con las actividades artísticas, la vida espiritual es más cabal, más plena con los actos morales. Es lo que corresponde a la tercera parte, la existencia como caridad. La caridad, dice Caso,
es la experiencia fundamental religiosa y moral. Consiste en salir fuera de uno mismo, en darse a los demás, en ofrecerse, en brindarse y prodigarse sin miedo de sufrir agotamiento. La caridad es además un hecho y un entusiasmo. En este mismo apartado, Caso también expone algunas ideas relativas a la fe y a la esperanza, las otras dos virtudes teologales. Y finalmente, algunas ideas relativas al amor y a Dios. De este último dice: es este espíritu de sacrificio de lo propio, esta sublime inspiración, esta vida superior y enérgica, esta posesión, este entusiasmo que se demuestra cumpliendo actos de caridad. El dualismo filosófico resalta cuando afirma que la caridad no se demuestra, se practica, se hace como la vida, es otra vida. Asimismo, cuando dice que la fe es la comprobación de que al lado del mundo regido por la ley natural de la vida, está el mundo regido por la ley sobrenatural del amor. Cuando señala que por un lado está el mundo y sus leyes y por el otro la providencia y su acción. Y más aún, cuando afirma, se ama porque el amor es sobrenatural, porque el hombre es sobrenatural. Hasta aquí la exposición del texto de Caso, pero lo que yo quiero resaltar es algunas conversaciones posibles que hayan tenido entre 1913, 14 y 15 Antonio Caso y José Vasconcelos, o también la probabilidad de que Antonio Caso haya conocido ese primer texto, porque aquí hay, esta es un poco la cuestión, de que van forjando sus ideas a partir de la conversación y del diálogo y de la discusión. ¿Hasta dónde es probable pensar que Antonio Caso haya conocido los apuntes de José Vasconcelos escritos entre 1913 y 1914? O en el último de los casos, ¿hasta dónde es probable pensar que hayan platicado el tema del dualismo y el monismo, por un lado, y por el otro, el significado último del desinterés? Veamos. Llama mucho la atención que Vasconcelos, cuando habla de desinterés, especifique las siguientes palabras. Y no parece ni necesario explicar que al hablar de desinterés no me refiero a los actos caritativos o altruistas. No hablo de las acciones en que se sacrifica el egoísmo para ayudar a salvar a nuestros semejantes. Porque estas acciones, aunque nobles como ninguna otra, son todavía acciones que tienen por finalidad el beneficio ajeno, ya que no el propio. Por esta razón, quedan dentro de la región del fenómeno, donde todas las cosas se suceden unas a otras por virtud de las leyes necesarias que ligan cada antecedente a las consecuencias que han de producirse después. Tal pareciera que hubo alguna conversación en la que Vasconcelos ya aquí está respondiendo a alguna idea mencionada quizás de Antonio Caso y también ya esté fijando postura. En lo que respecta a Caso, también llama la atención cuando habla sobre la ciencia como un modo de egoísmo refinado y sutil. Dice concretamente: ideal económico refinado y sutilísimo que sus adeptos erigen en doctrina filosófica monista y condecoran con epítetos de desinterés y entusiasmo, egoísmo y solo egoísmo. También llama la atención cuando habla sobre el arte y contra la idea de que solamente algunos hombres están facultados para las artes y la religión. Y dice: la intuición artística está mejor repartida de lo que piensa el esteticismo contemporáneo. Hay allí al menos una referencia a Vasconcelos
al parecer respondiéndole a Caso, y dos menciones de Caso respondiéndole a Vasconcelos. Ya no hay posibilidades de ver lo que dice Vasconcelos en Pitágoras, una teoría del ritmo, escrita en 1916, y todavía la cuestión del arte en una conferencia que dio en 1916 en Lima, porque vuelve a retomar el asunto de criticar la cuestión de la caridad. Y pues bueno, ya un poco para ir cerrando, el punto de que pues, también habría falta ver la segunda, ya también más minuciosamente, la segunda edición de La Existencia, pensando en que también pudiera haber algunos otros revires de Caso hacia Vasconcelos. Pero sí quiero yo resaltar pues un poco las dos cuestiones siguientes. La primera, que la concepción que tiene de Dios Antonio Caso tiene que ver con estas acciones de los hombres, de los seres humanos entre los seres humanos, y que la caridad junto con las virtudes teologales viene a ser el constitutivo de su cristianismo filosófico. No es menos importante resaltar que en el caso de Vasconcelos, más que la relación con los demás hombres, pretende establecer una relación más directa con Dios, o más propiamente con la divinidad. Ya empieza a sacar algunas ideas sobre la religión entre los pitagóricos, la religión entre los hindúes, con una concepción sobre la divinidad un poco, vamos a llamarlo así, un poco más amplio, con más referentes. Y por último, la cuestión de que diría en el monismo estético Antonio Caso que el problema y la esencia del cristianismo no es la caridad y las virtudes teologales, sino que es la misericordia y la miseria de la criatura. Con esto intento dar pues alguna nota nada más con relación a la participación anterior, es de que yo lo englobaría, no tanto en cuestiones teológicas, sino una demanda, una denuncia de esta espiritualidad del ser humano, de esta religiosidad. Y pues yo lo dejaría allí en estos años tan álgidos de ambos pensadores y pues bueno, también de los otros miembros del Ateneo de 1913, 14, 15 y 16, que están sus primeras obras. Y pues bueno, ya vienen algunas últimas definiciones por allí de consultando el diccionario de Ferrater Mora y una enciclopedia de Espasa de los años 20 sobre el espiritualismo, y que entre otras definiciones pues hablan del espiritualismo francés, del espiritualismo italiano, del espiritualismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ambos diccionario y enciclopedia que pues nos dan elementos para poder afirmar que Antonio Caso y José Vasconcelos son los principales representantes del espiritualismo mexicano. Y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esta lectura comparativa. Vasconcelos, Caso, ¿no? Los dos reivindicadores del espíritu. Bueno, dejo el tema para la discusión y continuamos esta mesa con Jesús Ramiro Bucio Castañeda. Su ponencia tiene el título de La crítica de Antonio Caso al positivismo. ¿La caridad como ética o como estética? Es pregunta. Jesús Bucio es estudiante de la licenciatura en Filosofía en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es también estudiante de químico, bacteriólogo, parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional y es integrante de la Asociación Cultural Alicios México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Te cedo la palabra. Hola, José Manuel, buenos días a todos. No, ya son tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por esta
oportunidad de participar con todos ustedes. Y pues un agradecimiento a la asociación por el curso, a ti, José Manuel, por pues todo lo que vimos fue realmente muy interesante. Dar lectura a la ponencia que preparé, que bueno, ya lo mencionó José Manuel, lleva por título La crítica de Antonio Caso al positivismo, la caridad como ética o como estética. Bueno, en 1916 se publicó la primera edición de La existencia como economía y como caridad, obra angosta en volumen, pero inmensa en ideas, de don Antonio Caso. El libro, nos dice su autor, es resultado de una serie de conferencias dictadas en la Universidad Popular Mexicana, creada en 1912, por el círculo de intelectuales que conformaron el legendario Ateneo de México. El subtítulo de la obra en cuestión indica el objetivo de las conferencias: ensayo sobre la esencia del cristianismo. En ellas, Antonio Caso busca hacer un culto a los héroes y a lo heroico en la historia. Busca precisamente eso, hacer un culto a la figura heroica del ilustre maestro ateneísta. A través de lo que Caso llama caridad, injusticia haríamos en llamarle concepto, nos propone una posibilidad de existencia que rompe con el reduccionismo imperante del sistema positivista, sistema exageradamente intelectualista y brutalmente homogeneizante. El objetivo de esta ponencia es interpretar en qué dimensiones, dentro de la existencia humana, la caridad, como actividad del espíritu, se vuelve posible. Primer parágrafo. Escribe Caso al final de la obra de La existencia como economía y como caridad, cito: todas las filosofías de los hombres de ciencia no valen nada ante la acción desinteresada de un hombre de bien. Para nuestros tiempos, extraña e insólita. Quizás se dirá anacrónica o fuera de lugar. Cuando parece ser que la ciencia es la única salida a los grandes problemas sociales, económicos y biológicamente vitales, ¿cómo pensar que una acción desinteresada puede valer más? Un año antes de la publicación de La existencia como economía y como caridad, Caso publica Problemas filosóficos. El camino que lleva a la conclusión antes enunciada tiene su germen en esta obra. En ella, Caso hace un recorrido desde varias perspectivas por la naturaleza de los problemas filosóficos, intentando de alguna manera mostrar en qué consiste eso que se llama existencia y cómo se ha ido abordando desde diferentes ideas o corrientes filosóficas. Cito a Antonio Caso: la religión, la ciencia, no son actividades sintéticas sucesivas ni sustituibles, sino manifestaciones necesarias de la mente, hechos perennes que, lejos de excluirse mutuamente como lo quieren Comte y sus discípulos, coexisten en todas las épocas de la evolución. Negar una de ellas es mutilar a la humanidad y explicar lo más esplendoroso de su pasado por fantasías y quimeras desprovistas de valor universal. Es rebelarse contra el veredicto de la conciencia, proponerse el vano anhelo de cohibir al espíritu libérrimo en lor de credos personales, el espíritu que desde un principio ha querido y podido ser religioso, metafísico y sabio. Cierro cita. Desde aquí notamos que Caso concibe la existencia humana en tres experiencias fundamentales: la experiencia religiosa, la experiencia metafísica y la experiencia. El conjunto de estas tres experiencias conforman a la realidad en su totalidad. Como cada experiencia es parte de un complejo, cada una de ellas posee características particulares. La experiencia religiosa, por ejemplo, es indemostrable. De ahí que la guía de esta experiencia nunca pueda ser la razón sino la fe, cualidad que tiene su origen en la intuición piadora. Para esta experiencia, Caso indica que no hay que intelectualizarla, pues al hacerlo pierde toda posibilidad, sino respetarla en su integridad absoluta, dejarla ser teosofía. Cabe aclarar que esta religiosidad no es teología. Confundirlas es caer en la trampa de Comte y los positivistas. La teología es una subdivisión del pensamiento científico que ha objetivado, a costa de mutilarlo, cualidades e intuiciones religiosas tales como Dios, alma, creencia, fe, sacrificio, etc. Por su parte, la religiosidad vive en la conciencia mística del hombre y escapa de todo intento de racionalización. Como parte del espíritu del ser humano, posee una lógica, pero una lógica sui generis.
El error del positivismo es colocar la preponderancia de la ciencia sobre las otras dos experiencias del espíritu humano, sin darse cuenta que al hacerlo, como decimos coloquialmente, se da un balazo en el pie, porque se basa en la creencia, por un acto de fe, en la realidad de un mundo exterior que determina en el espíritu las funciones de la sensación y la percepción. Lo que quiere decir que el positivismo requiere de otra instancia para poder justificarse, la instancia metafísica, y al negarla intenta prescindir de aquello que la sostiene. Caso es un crítico duro contra el positivismo y como tal no tiene empacho en señalar sus errores y reconocer sus aciertos. Así, por una parte, habrá de concluir que, cito, nunca la religión se hace metafísica abstracta. Ese cambio de valores es una utopía sistemática. La religión y la metafísica son irreductibles, heterogéneas. Cierro cita. No debe haber duda. Si alguna corriente filosófica hubiera colocado a la religión o a la metafísica por encima de las otras dos a la manera del evolucionismo kantiano, la misma crítica se habría hecho. Por otra parte, reconocerá que tiene razón el positivismo al afirmar, como Kant, que todo conocimiento nace de la experiencia, pero esta experiencia no es reductible a las externas que vienen dadas por la percepción. Como se ha dicho, el espejo infinito que hace nacer a la filosofía, la ciencia y la religión, siendo estas un resultado de la vida espiritual en su relación con la vida universal. Segundo parágrafo. Lo dicho anteriormente hace latente que tanto la filosofía, la religión y la ciencia son las respuestas del espíritu para complementar una realidad sumamente compleja. Para mostrar cómo se da esta relación, Caso tomará a la metafísica como base para su desarrollo metodológico. Como se vio anteriormente, la ciencia necesita de una metafísica que la sostenga. Esto muestra que la metafísica es inmanente a toda naturaleza. Aquí hay que tener precaución de no caer en el error de colocar a la metafísica por encima de la ciencia. Esta metafísica es a posteriori porque se funda en la experiencia y esta experiencia se da en el mundo cuya esencia es mística. Lo que la metafísica nos brinda es una concepción antideterminista del mundo que hace posible las ciencias, pues nos muestra que sobre el fondo indeterminado del mundo se construye lo determinable de la naturaleza. La metafísica, en suma, no postula principios o máximas supremas, sino que indica que estas relaciones son infinitamente complejas. Tercer parágrafo. Si, como se dijo, las relaciones son infinitamente complejas, esto muestra un problema. ¿Cómo entenderlas o cómo interpretarlas? Caso mostrará que el espíritu, motivado por la razón, comienza a producir hipótesis de diversa índole, epistemológicas, éticas, estéticas, psicológicas, cosmológicas, etc. Con estas hipótesis generadas desde el pensamiento metafísico, las ciencias especiales desarrollarían, comenzando su andar independiente y paralelo a la solución de los problemas que justifican el conocimiento, la ética o la estética. De lo anterior, se colige que el pensamiento metafísico se diversificó en estas ciencias especiales, quedándose sin objetos de estudio propios y definidos, pero conservando algo fundamental, las nociones de unidad, armonía, síntesis y totalidad. Estas nociones son nucleares en el espíritu, pues gracias a ellas la existencia se puede concebir como una continuidad, esto es, como una unidad de la ciencia, pues en ella se construye la unidad, armonía, síntesis y la totalidad. No debe parecernos una locura que de trasfondo en todo este proceso esté la noción de religiosidad, atendiendo al vocablo religare, unir fuertemente. La experiencia religiosa yace a todo esto, pues ata y combina en un todo orgánico los resultados parciales que la ciencia brinda a través de la sugerencia de hipótesis infinitas de la metafísica. Pero no solo eso. La religiosidad, en este unir fuertemente a través del misticismo, la fe y la esperanza, es además inherente a todo acto humano histórico. Con la unidad de la experiencia se abre la posibilidad del conocimiento y con él la necesidad moral. Necesidad diferente a la biológica, hay que decirlo. Con este esquema, cito acaso, una nueva realidad emerge de la conciencia, la belleza en las acciones de los hombres. Caso toma como ejemplo la propia historia del pensamiento hasta antes del positivismo. En ella ve el ejemplo y la muestra de la majestuosa osadía del pensamiento libre. Pues en esta historia se muestra la heterogeneidad
que nos hace más libres e intensos. El positivismo no solo reduce la experiencia, mutilándola, sino al despreciar todo pensamiento distinto de lo clasificado como ciencia positiva, homogeneiza el pensamiento, encadenando a una única concepción metafísica y a una sola posibilidad de respuestas a la infinita complejidad. No hay focos únicos de saber, dirá Caso. No es posible encerrar la complejidad pasmosa de nuestra época en formalismos precisos necesariamente unilaterales. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo pensar que una acción desinteresada puede valer más? Ahora que hemos visto que la ciencia positivista en la que pensaba Caso cuando enunció aquello que nos hizo darle origen a esta pregunta presupone necesariamente un reduccionismo y con ello una limitación peligrosa a la libertad, parece ser que nuestra pregunta ya en sentido. Si la acción desinteresada nos brinda como posibilidad la libertad, vale la pena transitar el camino. Pensemos en la libertad en sentido negativo. Con ello quiere decir que cuando pensamos en libertad, pensemos primero aquello que nos impide ser libres. Desde esta perspectiva, se nos impone la pregunta, ¿libres de qué? En la existencia como economía y como caridad, el ateneísta nos muestra que, desde la ciencia biológica, vivir y luchar son sinónimos porque toda vida es una lucha por la supervivencia individual y de la especie. Esto muestra la cualidad egoísta de la vida. Del otro lado de la moneda se encuentra el principio de economía manifiesto en el evolucionismo de Darwin de bases malthusianas. Los seres vivos prosperan o sucumben. No solo eso, lo hacen siguiendo el camino más corto. Por eso, no es una de las cualidades de una buena teoría científica sea el utilizar el menor número de presupuestos posibles. Bueno, incluso la cualidad con la que el hombre se viste de gloria sobre las especies, la inteligencia, es una manifestación y confirmación de este principio, el máximo de provecho por el mínimo de esfuerzo. Lo anterior es una exposición clara de otorgar la preeminencia del pensamiento científico y la razón sobre el pensamiento metafísico o religioso. En la existencia como economía no hay posibilidad de libertad porque no hay posibilidad de acción fuera de las necesidades humanas, fuera de las necesidades humanas biológicas de la lucha por la supervivencia. Al asumir esto como única verdad, la existencia se vuelca en un devenir de lo mismo, repitiendo el mecanismo impuesto por el sistema de leyes y teorías desarrolladas por puramente científica e intelectualizada del mundo. Cito acaso, la ciencia no es el mundo, la abstracción no es la vida, la ley no es el ser. La ciencia es una parte de la verdad, su método una parte del método. La existencia, cierro cita, la existencia no se agota en la explicación científica, pues la existencia rompe el molde por lo infinita y heterogénea. La manifestación de esto último debe surgir de la propia experiencia, es decir, que la experiencia nos debe brindar aquello que contradiga el principio de economía. Esto es el arte. La obra de arte es una experiencia de lo que Caso llama el superplus de la energía, y su experiencia demuestra el desinterés que es innato. Esto es el esfuerzo de resultados inútiles, pero de una trascendencia incalculable, pues es infinita. El arte renuncia al tener para dedicarse al contemplar. Quinto parágrafo. Es con el arte con lo que Antonio Caso concluye que la filosofía intenta responder a tres grandes cuestiones. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la existencia? ¿Y qué valor tiene la existencia? Hasta ahora hemos esbozado la concepción de la ciencia y de la existencia, cada una con sus acepciones particulares, especialmente en la escuela positivista. Hemos visto que la existencia no se agota en la concepción científica, pues el arte rompe con el principio de economía y precisamente con ello sugiere la tercera pregunta, ¿qué valor tiene la existencia? Esta pregunta se responde desde tres frentes, la estética, la ética y lo religioso. Estos son problemas íntimos y prácticos especialmente humanos. La estética tiene su punto de reflexión espiritual y fuente de intuiciones en la experiencia de la belleza y la experiencia de lo sublime. Este último punto es el umbral de la actividad moral. Decíamos arriba que con la posibilidad del conocimiento surge la necesidad moral, necesidad de raíces místicas espirituales que difiere de la necesidad de conocimiento cuya raíz es la razón. Con la experiencia estética de lo sublime, la necesidad moral encuentra su correlato en la experiencia como posibilidad de la actividad moral. Con ello, se abre un panorama de acciones nuevas
alejadas del interés egoísta y económico. Parágrafo 6. El panorama mostrado por la superación del principio de economía es la expresión misma de la existencia compleja que se manifiesta a través de la triada del espíritu, ciencia y religiosidad. Cabe decir que es en esta experiencia compleja cuando se abre la posibilidad de alcanzar la verdad. Pero no hay que pensar en álgebra. No se trata de una suma de la concepción científica, metafísica y religiosa en el sentido mismo de las matemáticas o la geometría. Más bien es una combinación de ellas. Con ello se establece que suma y combinación no son sinónimos, como tampoco son sinónimos reproducción y generación. El principio de economía solo hace posible la reproducción, la repetición incesante del mundo natural que se ha construido a partir de la concepción de las ciencias positivas. En ella no hay nada nuevo, sino el simple devenir. Es, en suma, el motor inmóvil de la ciencia que piensa que todo está terminado y que solo queda explicarlo. La generación, sin embargo, es un proceso de creación. Cuando la experiencia compleja en el espíritu del ser humano, éste es capaz de actuar presentando algo nuevo a la realidad a una costa de su vida, de su comodidad, de su estabilidad. Cito acaso: hay algo superior al sentido espectacular de los estetas y es el sentido vital de los moralistas que saben que el mundo no se ha acabado de hacer todavía y que en hacerlo estamos y en perfeccionarlo debemos gastar nuestra fe y nuestro aliento. Cierro cita. Parágrafo 7. La caridad es la máxima actividad moral posible. Esta se consuma en el socorrer al semejante, en ese sacrificio creador y generativo. En ella se unen y cobran sentido las experiencias morales y religiosas. En ella se pueden expresar y sostener todas las contradicciones posibles, pues no responde ni se inspira en ninguna lógica científica. En la caridad se eliminan las dicotomías y las dialécticas, pues es un actuar del hombre en su integridad. La caridad aflora de las intuiciones y es inherente a las concepciones del espíritu. En ella se puede deshacer lo que las necesidades hicieron. Su aparición como acto efectivo es un romper con la vida para llegar a la vida verdadera. Ella quita al hombre de su condición de contemplador para hacerlo, como dice Caso, un colaborador de la existencia, inventor, actor y creador. En la caridad, cuando el acto humano desinteresado puede valer más, pues muestra que la existencia es más que el principio económico de supervivencia. Es en ella donde el entregarse al otro, el sacrificio, el amor, se conjuntan para hacer de la realidad una experiencia heterogénea, llena de posibilidades y con ella de soluciones. Conclusiones. Antonio Caso nos muestra en estos dos textos las bases de un sistema que se irá desarrollando con el paso de los años hasta la reconfiguración de su obra que vio luz años más tarde con el título de La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Sin embargo, tener en mente la concepción de la caridad y cómo se hace posible es fundamental porque en su primer momento la caridad no se hace visible. Como algo inesperado, cosa natural en las intuiciones, especialmente en aquellas que las hace acto, no se puede prever ni demostrar, solo intuir. Caso nos invita a valorar lo heterogéneo de la realidad y las experiencias. La caridad es la condición necesaria de la libertad, pues en sus consecuencias más radicales, así como el egoísmo y el principio de economía son dos caras de la misma moneda, se puede la caridad y la libertad son lo análogo de otra moneda que vale más. Con la posibilidad de la caridad desde la estética y hasta su hecho consumado, considerado desde la ética, la caridad permea todas las estructuras de la existencia y con ello da vida a la evolución creadora enunciada por Bergson, que vendrá a sustituir el evolucionismo puramente científico. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Damos ahora la palabra a nuestro cuarto ponente, Gonzalo Salgado Villa. Él es licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él está enfocado en el estudio del pensamiento del siglo XIX y del siglo XX mexicano y realizó su tesis justamente sobre el filósofo mexicano Antonio Caso. Su tesis llevó por título El concepto de caridad en la filosofía de Antonio Caso. Y ahora nos va a hablar de Antonio Caso y Alfonso Reyes, dos reflexiones sobre el porvenir de México a principios del siglo XX. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Manuel. Es un honor compartir mesa con todos mis compañeros. Y creo que el motivo, bueno, quisiera no alargarme tanto en mi participación como para también empezar a, a dialogar, ¿no? Eh, Porque desde las ponencias que han pasado son bastante buenas y bastante reflexivas sobre la concepción que tengo sobre Antonio Caso, ¿no? Y precisamente lo que nos convocó a este curso, ¿no? Fue el tema de la invención del mexicano, ¿no? Yo creo que es un tema controversial y que llama la atención y que también tal vez es poco tratado en las universidades, en algunas a lo mejor que tengan el privilegio de hacerlo, pues sí. En lo particular, en la mía, pues es limitada la información que tenemos, pero aún así se sigue haciendo un esfuerzo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra existencia, como diría Octavio Paz, se nos ha desbordado, ¿no? Las aguas de los ríos de nuestra existencia, preguntando quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y para tal vez incluir como manera de introducción eh, hacia mi participación y hacia mi ensayo sobre el porvenir de México, Antonio Caso y Alfonso Reyes son precisamente llevados por esta misma inquietud, ¿no? La de preguntarse en un momento determinado, bajo las circunstancias en las que premiaba su época, por precisamente saber en dónde estamos parados, ¿no? Y creo que hacen dos excelentes, prácticamente reflexiones a su tiempo, ¿no? Y vamos a ver que los dos hacen estas reflexiones desde distintos puntos, ¿no? Vemos a Alfonso Reyes exiliado, tanto como también a Vasconcelos y Caso, que es el que se queda en México, que muchos pensaríamos que no salió de aquí, que se quedó siempre en la academia. No, veremos que también sale después, pero para este momento Caso estaba aquí, ¿no? Es decir, para la reflexión que hizo sobre su proyección de México, de la sociedad mexicana, Caso estaba viviendo, como ya algunos de nuestros compañeros lo mencionaron, una guerra, una lucha política, ¿no? Por una reestructuración social. Pero antes de eso también él había vivido una guerra y una lucha, ¿no? Como bien lo mencionó Jesús, que era la lucha tal vez intelectual, ¿no? Esta lucha intelectual la comparte con sus compañeros Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña y su hermano. Además, Caso forma parte de este grupo que nosotros conocemos o que también poco se conoce en México sobre el Ateneo de la Juventud, ¿no? O tal vez solamente hay un círculo reducido que tienen acceso a esta información, porque no hay una difusión también a lo mejor la difusión que tenemos es más enfocada hacia personajes que representan o que institucionalmente representan mejor una manera de pensar que a lo mejor esta que es cultural, ¿no? Que es un proyecto cultural que surge a raíz de un descontento, perdón, como lo mencionó Jesús, ¿no? Y que este descontento deviene tal vez de una doctrina que era igual, eh, no un tanto desgastada, pero también fue utilizada como políticamente para poder establecer en el poder a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? El resultado de tal vez de establecer un orden, fue también establecer una insatisfacción, ¿no? Una insatisfacción en tanto no correspondencia de la manera de vivir, ¿no? Con la manera de pensar. Y creo que tanto Alfonso Reyes como Antonio Caso van a abordar estos textos, van a abordar a lo largo de su obra esta preocupación, ¿no? De esta cierta insatisfacción que tenemos, eh, sobre todo en el territorio de mexicano, por no saber eh, si las ideas que nos dicen que son válidas aplican para nuestras circunstancias particulares. No solamente ellos dos lo compartían, ¿no? También podríamos haber visto para José Vasconcelos, pero desde su trinchera, él también, a lo mejor su trinchera más política que la de estos dos, ¿no? La de Caso y la de Reyes. La trinchera de Vasconcelos es diferente, él sí trata de llevar a cabo su proyecto, ¿no? A través de la educación. Y no se diga que no lo hizo tampoco Caso ni Reyes, sino que él
tiene más injerencia en la política. Pero como voy a demostrar a lo mejor a lo largo de este trabajo, tanto tanto Reyes como Antonio Caso se van a atrever a conversar en momentos clave y cumbre de los cambios estructurales y coyunturales de la sociedad mexicana en la política, ¿no? Y por eso el título, ¿no? Dos reflexiones sobre el porvenir de México a principios del siglo XX. Bueno, hablábamos sobre la escena trágica y Castro fue el que se quedó en 1913 con este golpe huertista y también en las luchas encarnizadas después para derrocar a Huerta. Y Caso en 1913 saca un ensayo, un artículo de periódico que se llama eh, Discursos en la Nación Mexicana y el conflicto interno de nuestra democracia, que luego va a incluir en algunas de sus obras y saca una serie de escritos que prácticamente nos van a decir, eh, sobre todo en este tiempo, ¿no? De 1913 hasta 1900, quiero creer que hasta 1923 y todavía aún más, si nos ponemos a estudiar, saca una serie de artículos que luego van a conformar sus libros, ¿no? Que más tarde van a conformar o comprender, al reunirlos van a conformar ya un libro, se van a hacer gruesos, ¿no? Y así como también pasó con la existencia como economía, desinterés y caridad, que al principio fue un opúsculo y después se fue haciendo más grueso conforme fue pasando el tiempo y que terminó hasta 1943. Esta era la forma de escribir de Antonio Caso, ¿no? A través de estos ensayos, y creo que es una peculiaridad también que tienen nuestros pensadores de principios del siglo XX, de escribir, pero también, ¿qué es lo que dice Antonio Caso? Aquí me gustaría a lo mejor referirme a que él hace dos preguntas, ¿no? Eh, ante esta lucha encarnizada por el poder, ante esta separación, ante esta preocupación también de que no hay como tal algo que unifique a la nación, ¿cómo pretendemos proyectar o hacer proyecciones a futuro? Si para empezar la ley no corresponde a lo mejor a las circunstancias y no responde a las necesidades que existen dentro de un territorio particular, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos hacer leyes que fueran justas para el pueblo? ¿No? Y para la población en general o la sociedad en general. Antonio Caso hace ese tipo de preguntas, a lo mejor aquí es un tanto más como una paráfrasis que trato de hacer una traducción acerca de sus textos. Y también se pregunta por qué, si es que vamos a tener como modelo la democracia, ¿por qué tratar de adaptarla tal y como se da en algunos otros países, ¿no? El ejemplo de Francia y de Estados Unidos. Y dice, ¿por qué pensar en una democracia que responde a las circunstancias de otras partes, ¿no? O tal vez a las necesidades de otros pueblos en particular. ¿Por qué no pensar en nuestras propias necesidades? ¿Por qué hacer proyecciones a futuro sin considerar también la disparidad que hay y la diferencia que dejó a lo mejor tal vez el positivismo y el porfiriato de los distintos estratos sociales, ¿no? Eh, un aspecto también en el que van a coincidir los ateneístas y que también Antonio Caso va a poner como de relieve es la educación. ¿Por qué pensar en un ejercicio democrático ante un país que es totalmente ignorante? Que vemos que sí, ¿no? Que más del 80% de la población en aquel momento, a raíz de la revolución, no tenía acceso a la educación, y que luego José Vasconcelos va a hacer esta labor de casi como misioneros de la educación a través de la Secretaría de Educación Pública y también de la publicación de todas las obras de los textos clásicos griegos, ¿no? Como este esfuerzo por tratar de educar, y se ve ahí reflejado también en los artículos de Antonio Caso. Y entonces Antonio Caso va a pensar que efectivamente, ¿cómo poder pensar que un ser humano puede ejercer el libre derecho a elegir a sus representantes si no sabe elegir, si le han enseñado todo el tiempo a obedecer, ¿no? A seguir las órdenes del superior, del más apto, del más capacitado? A lo mejor también a la figura de un solo personaje, ¿no? Él hablaba de caudillos también, pero eh, entonces, ¿cómo hacer para que estos proyectos que nosotros tratamos de imitar de fuera
tengan injerencia y que tengan una posibilidad de llevarse y realizarse desde nuestras circunstancias particulares. Entonces, me parece que aquí hace Antonio Caso un llamado muy importante, ¿no? Tanto a Huerta, porque hay ese artículo, el bobaísmo de la ley, lo saca en 1913, le dice a Huerta prácticamente que no está justificado este hecho de lucha, ¿no? También hemos visto a lo mejor con Jesús y también con el compañero Eduardo, esta premisa de Antonio Caso de empezar a reconciliar al pueblo mexicano a través de la caridad. Es decir, que nuestras acciones y que nuestros conflictos principales entre las diferencias de los estratos sociales surgen por un egoísmo encarnizado, ¿no? En la sociedad, pero también que ha sido influenciado por una ideología que repercute en pensar en uno mismo, no pensar en los demás. Entonces vemos aquí dos factores importantes. Uno es la educación, el otro es la libertad y voy a anexar uno más que sería la moral, ¿no? ¿Y cuál es la proyección que hace Antonio Caso ante estos conflictos? Ante estos conflictos de la sociedad mexicana, dice, pues es que todo sistema político, no solamente de México, sino del mundo, y se va a referir de manera universal, debe pasar por 4 etapas, ¿no? Responder a las necesidades económicas, vamos a llamarlas así, industriales, pero también sociales. Responder también a la justicia, al ejercicio de la justicia plena, a la educación y y también por ahí se me está escapando una. Esperen un momento. Voy a tratar de buscarla. Se refiere este, en este punto, a estos ejes coyunturales del proyecto político, se deben de considerar la riqueza económica, me faltaba la libertad social, la justicia y la educación, ¿no? Voy a citar, ¿no? Por aquí el texto de Caso. Prosperidad económica social, no industrial, no comercial, no capitalista, no circunscrita, justicia, instrucción pública, tales deben de ser los desiderata de los gobiernos mexicanos de buena voluntad. Pero mientras nuestro pueblo no exija a sus gobiernos la práctica de las instituciones liberales, las prescripciones del derecho serán ilusorias. Nuestra vida política adolecerá de sus defectos característicos, de sus perennes imperfecciones y del conflicto interno de nuestra democracia. Y el conflicto interno de nuestra democracia persistirá con sus dramáticos efectos, nutriéndose constantemente de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede proyectar Antonio Caso? Que prácticamente el mexicano ha vivido bajo esta eh, premura, ¿no? La de esta indeterminación de saber qué es, pero también de no saber hacia dónde dirigirse, porque no hay algo que nos diga qué es lo que somos. Hay una guía ideológica que nos mantiene ahí, ¿no? A lo mejor en pensar en que vamos a ser mejores, en que hay un proyecto que nos guiaría hacia algo mejor, pero nunca es aterrizado hacia el terreno mexicano, ¿no? Y entonces, caso va a ser una consigna. México, tú has pensado hasta el momento, eh, como todos, ¿no? Como todos los seres humanos, en proyectarte ideológicamente diferente a como eres, porque eso te va a sacar de tu miseria, ¿no? Efectivamente, todos los seres humanos, y va a haber aquí un concepto muy importante que es el de bogarismo, que generalmente se entiende en el sentido del término como algo negativo, pero Antonio Caso va a decir que el bovarismo, que recupera de un filósofo francés, de Gautier, hacia la referencia que hace sobre la obra de Flaubert, de Madame Bovary, va a decir que no del todo es negativo esta insatisfacción, ¿no? Que esa insatisfacción nos permite mejorar y también hacer ciertas modificaciones a nuestras circunstancias, pero tendríamos que pasar de las circunstancias, es decir, no tendríamos que quedarnos solamente en el lado de la imaginación o en el lado de esa añoranza que nunca llegará, sino tendríamos que volverla satisfactoria en nuestro terreno, ¿no? Entonces México tiene que hacer valer ese efecto del bovarismo, porque todos los seres humanos son bovaristas, y me voy a permitir otra vez citar a lo mejor aquí como lo dice Antonio Caso.
Los hombres que han logrado modificar las condiciones de la historia imponiendo a las masas sus sueños fueron bovaristas. Los débiles que por realizar su sueño inútil cayeron en el presidio, el hospital o el manicomio fueron bovaristas. Niños, mujeres, hombres, héroes, mártires, todos vamos imponiendo a la vida nuestro ideal. Todos podríamos vencer si lo que soñáramos no fuera infecundo y quimérico. Los pueblos como los individuos también somos bovaristas. A veces se creen diversos de cómo son en realidad, pero si se creen libres llegarán a hacerlo algún día. México busca su libertad a través de su historia. Cada una de sus revoluciones acerca a la patria a la realización de su destino. La vida es, en suma, más tolerante con bovarismo que sin él. Constreñidos en nuestra individualidad, nos devoraría la desesperación de no salir nunca de nuestra propia miseria. Entonces, eh, le dice a México, Antonio Caso, pues sí, proyecta, vuela, pero también le va a decir, pero realiza, regresa a que la gravedad haga su efecto, ¿no? Es decir, que regrese a donde pertenece. Entonces hay que plantar un terreno bien establecido a través de estos desiderata que él maneja, de estos 4 desiderata, para los proyectos políticos, ¿no? Y y que va a poner un gran enfoque en este aspecto, ¿no? Las alas y plomo, las alas para volar y ver hacia dónde dirigirnos, pero también para poder, el plomo para poder caer otra vez al terreno de donde venimos, ¿no? O al terreno para aterrizar todas nuestras ideas. Bueno, es así como Antonio Caso va a entender cuál es el porvenir de México, ¿no? Tendríamos que pensarlo de esta manera. Bueno, ahora, ¿pero qué pasó después? Tal vez después de la revolución se dieron ciertas circunstancias, México va a ser, vamos a ver la escena trágica, pero también vamos a ver un progreso de la revolución, llega Obregón al poder, luego Plutarco Elías Calles, y hay una transición en 1933 hacia un socialismo, ¿no? A rescatar la historia de la revolución, pero desde una perspectiva marxista, ¿no? De una revolución enfocado a un historicismo que pretendiera enfocarse en las leyes, y Caso va a participar en esta polémica sobre el destino de la Universidad Nacional, sobre la doctrina que va a adoptar para dirigirla, junto con Lombardo Toledano, ¿no? Uno de sus discípulos que prácticamente estuvo con él en 1915, viviendo todas estas circunstancias. Entonces, hay una lucha, ¿no? Entre si seguir un camino, otra vez adoptar una idea o no adoptarla. ¿Qué va a decir o qué va a pasar? Bueno, aquí me voy a detener a lo mejor para no entrar más a detalles porque es un tema sumamente polémico, pero que es importante rescatarlo para entender también cuál es la respuesta de Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes sabemos que su padre forma parte de este golpe huertista hacia Madero, ¿no? Y él es asesinado en 1913 y a raíz de esto Reyes pues nunca va a vivir tan, tan, tan tranquilo, ¿no? Es decir, va a salir exiliado de México y en ese exilio va a estar en España, en Francia y luego en Argentina y en Brasil, ¿no? Y yo quiero decirlo, de esta experiencia tan triste, pero también a lo mejor tan constructiva, eh, Alfonso Reyes va a tener una perspectiva diferente de México y que tal vez en el momento que compartió con Antonio Caso se va a tratar de transformar, ¿no? Eh, a lo mejor Alfonso Reyes lo que va a plantear en 1933 desde Brasil, en un discurso por Virgilio, a raíz tal vez de de esta pequeña conflicto político, porque era un conflicto político en realidad, eh, sobre una proyección a futuro de México. Alfonso Reyes va a tener como este discurso le va a permitir entender que México forma parte de algo, ¿no? También le va a permitir a lo mejor hacer como ciertas predicciones de lo que va a pasar si México no entiende que es algo ya, ¿no? Y que está inserto, a lo mejor voy a lo mejor atreverme a hacer una interpretación errónea, pero arrojado aquí, ¿no? Es decir, está arrojado en este momento, es el resultado de un conflicto tal vez
de toda una herencia latina. Y en el discurso por Virgilio va a decir eso. Nosotros somos resultado de esta herencia latina, llevamos en la sangre eh, esta herencia, tanto genética como también fusionando los aspectos de lo prehispánico. Es decir, México eh, es el resultado de una herencia, de una cultura que se ha heredado, pero también que tenemos que considerar que pertenece a una cultura particular. Y también entonces en ese sentido Alfonso Reyes va a hacer esta pregunta, ¿no? De qué somos como nación, tal vez no qué es el mexicano, pero qué es México, ¿no? ¿Qué es y a qué pertenece? Con la proyección a lo mejor de hacer una propuesta diferente a la de Antonio Caso, que ya vimos que Antonio Caso tiene una injerencia en la educación, en un proyecto político democrático, en una justicia que sea tal vez que corresponda a las necesidades de la sociedad y que también responda a los problemas económicos, ¿no? De las riquezas. Pero Alfonso Reyes no solamente va a parar ahí, ¿no? Sino que va a decir algo importantísimo. A través de esta prosa tan pulcra que tenía él y también de su conocimiento de la cultura griega y tal vez también latina, con Virgilio va a hacer, prácticamente a Virgilio lo va a poner como esta metáfora de México, ¿no? México ha transitado, entonces ha vagado, ha tenido viajes que le han impedido llegar a su destino, pero sigue en esta barca, sigue en este río que es la latinidad y que prácticamente va a ser, que lo va a llevar hacia un punto, no sabe, pero sí tiene que tener bien entendido que pertenece a este viaje, ¿no? Y que tiene que emprenderlo. Entonces, Alfonso Reyes va a decir, Virgilio también es un promotor del discurso patriótico, ¿no? Es decir, que México tendría que convertir o tal vez construir un discurso nacional, pero no tanto nacional, sino tal vez rescatando los valores que tiene, no tanto en el folclore, sino tal vez en toda esta cultura, esta literatura que se ha gestado. Hace 7 preguntas en este discurso por Virgilio que rescatan la historia de la intelectualidad o de la producción intelectual en México, y luego va a decir algo súper interesante, ¿no? Va a cambiar la figura de Virgilio y va a decir, Virgilio es también un constructor, un agricultor. Y aquí hay 2 elementos que me gustaría rescatar, 2 metáforas que son la poesía y la agricultura, ¿no? La poesía, qué es la agricultura? Pues también tendríamos que hacer otra referencia a la seda y al vino, ¿no? Esta referencia que hace sobre la seda y el vino es importante porque es un proyecto que tenía uno de los padres de la patria, Hidalgo, ¿no? Que quería llevar como un acto de nobleza hacia las comunidades menos favorecidas, a los indígenas, en la producción del vino, ¿no? Pero también de la seda, que les permitiera a lo mejor transformar sus modos de vivir, su forma de adquirir los recursos necesarios, pero también quería llevar a él lo plantea así, ¿no? Él quería llevar no solamente vino y seda, sino cultura. ¿Cuál era la cultura? Rescatar la misma cultura y lo que propone aquí eh, Alfonso Reyes es algo sumamente interesante, poesía. Es decir, que la cultura de este tipo de sociedades de los pueblos indígenas tendrían que basarse en rescatar también la poesía eh, latina, ¿no? Pero ¿qué es la poesía para Alfonso Reyes? La poesía es prácticamente esta forma de educar, pero educar bajo qué perspectiva, la perspectiva de la moral, ¿no? Porque también para él es importante, ¿no? Generar valores a partir de las experiencias que tenemos todos los días en el campo, él decía. Virgilio nos ayuda y nos da una idea de cómo admirar y valorar lo que tenemos, la riqueza de la naturaleza y lo que producimos, ¿no? En ella. Entonces la poesía es este medio por el cual se aplica la moral, ¿no? A diferencia de Antonio Caso, que va a ser la caridad de él, para decir que la moral aplica a través de la poesía. Entonces vamos a llamarlo así por medio de la lengua, del lenguaje. El lenguaje que deberían de adoptar
todos los pueblos. Y luego se va a encontrar con un aspecto muy interesante, ¿no? De Alfonso Reyes, que México no va a quedarse solamente en este plano de producir y de transformar ideas, de pensar en el vino y la seda, que para él son dos metáforas de la justicia, es decir, una justicia, embriagarnos con el vino de la justicia significa crear leyes que correspondan también a nuestras necesidades, ¿no? A las necesidades de las circunstancias particulares, y la seda del bienestar, que sería pues plantear todas estas leyes, pero no solamente las leyes, sino vivir esas riquezas que nos puedan tener una vida digna, ¿no? Alfonso Reyes entonces va a transitar hacia el final de su, de su discurso por Virgilio hacia algo que se llama América Latina, ¿no? Y no solamente América Latina, sino algo que es humanidad. Es decir, lo que se está jugando en México al tratar de entender qué es y hacia dónde se dirige es en realidad un juego por la humanidad en su conjunto. ¿Por qué? Porque Virgilio va a decir que, perdón, Alfonso Reyes va a decir que Virgilio nos muestra que no está solo, ¿no? Hablando de México, que México se va, al entender la justicia y el bienestar, se va a dar cuenta que no está solo, que existe algo más, que hay otros territorios que tienen las mismas circunstancias que él y que van a necesitar también de este vino de la justicia y esta seda del bienestar, pero que México sea un ejemplo para el mundo. Entonces, partir de lo propio, partir de lo nuestro, partir de la patria sería un ejemplo para la humanidad y también un aporte hacia ella, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que el proyecto o la visión que tenía Alfonso Reyes es un proyecto integrador, ¿no? Es decir, inclusivo no solamente en el terreno propio de las culturas originarias de México, sino también a través de lo universal, ¿no? De lo universal de la humanidad, que no se debe de perder este ejercicio, ¿no? Entonces, quiero cerrar rápidamente para poder empezar con la charla. Antonio Caso y Alfonso Reyes parece que convergen en esta postura, ¿no? De alas y plomo y vino y, 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 y seda del bienestar, vino de justicia, seda de bienestar, agricultura y poesía sería como las formas en las que México tendría que pensar en su futuro. Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a los cuatro ponentes. Tenemos tiempo para dudas y para algunos comentarios. Yo tengo algunos, los reservo para el final para no acaparar la palabra. Por ahí en el chat ya teníamos algunos. Parece sintomático, ¿no? Escribió Bodio Escalante, que el primer filósofo profesional del siglo XX es un filósofo cristiano. El superhombre de Nietzsche, nos recuerda, ya existió, fue Cristo según Caso. Y pareciera, continuó por aquí la discusión, pareciera que Vasconcelos le enmienda la plana a San Juan el Evangelista: en el principio no era el verbo, en el principio era el ritmo. ¿Qué opinión le merece este deslizamiento? Eduardo, no sé si quieras opinar algo al respecto sobre la figura de Nietzsche en Antonio Caso. Y Raúl, si nos quieres compartir un poco tu respuesta, sobre todo para los que nos están siguiendo en Facebook Live y no tienen acceso a este chat. Bueno, José Manuel, mira, yo en general estaba viendo la pregunta y también de una vez quiero contestar también lo que tú me habías mencionado y que no solamente me lo has dicho en el día de hoy, sino también en algunas charlas agradables con Luis Patiño ha surgido el tema, ¿no? De si hay una relación entre Kierkegaard, entre Caso, porque pareciera que en la forma de escribir, que en la forma en la cual plantean las tesis, pues hay una correlación, ¿no? De hecho, yo ahorita te quiero leer algo muy, muy breve, se los quiero leer a todos, para que veamos hasta qué parecido, hasta qué similitud encontramos en los dos, ¿no? Voy a leer lo siguiente. Dice: mas en lo absoluto encalla la razón. La contradicción está en exigir de un hombre el que haga el máximo sacrificio y el que consagre toda su vida al sacrificio. ¿Y por qué? No hay ningún por qué. Entonces sería una locura, objeta la razón. No hay ningún por qué, porque se trata de un porqué infinito. Mas siempre que la razón se encalla de esta manera, es que hay posibilidad de escándalo, y para poder cruzarla victoriosa es indispensable la fe, ya que la fe es una nueva vida.
Yo en lo personal, no sé, digo, el comentario que tengan los demás, cuando me encuentro con esto y me encuentro que es de una obra de 1850 de Kierkegaard, ¿no? Que se llama Ejercitación del Cristianismo, pues parece que hay mucha relación con lo que está diciendo Antonio Caso después, ¿no? Y entonces la pregunta que lícitamente nos haríamos es ¿por qué no lo citó o por qué no hay una referencia al filósofo danés? A mi parecer, y ese es mi personal punto de vista, yo creo que para infortunio de nosotros, pues Kierkegaard escribe en danés, ¿no? Y que las traducciones que se harán del mismo, pues serán muy posteriores. Incluso hasta donde yo he rastreado, el primer texto que llega de él es de Harold Hofding, que se llama Kierkegaard, un tipo de filósofo, hacia 1896. Entonces, a mí lo que yo encuentro es que a lo mejor no existe una lectura de uno y de caso hacia el danés, pero sí coincido en algo, ¿no? Que ambos, a partir de sus propias tesis y a partir de sus propias reflexiones, elaboran una crítica, uno hacia el hegelianismo y otro al positivismo, en donde la vida colectiva, en donde la vida tan valorada en el siglo XIX y después en el siglo XX, pues al final de cuentas desmoraliza al individuo, ¿no? Yo creo que en ambos se coincide que solo es posible oponerse a esta confusión y a esta mediación que ha hecho tanto el hegelianismo como el positivismo, haciendo de los hombres individuos, ¿no? Individuos particulares. Y lo individual, a mi parecer, es la categoría a la cual la raza humana debe aspirar o a la cual debe pasar a través de las tesis que leemos en los dos, ¿no? Que es la categoría del despertar individual en medio de una conciencia generalizada, ¿no? Con ella podemos pensar nuestra propia época, pero también podemos pensarnos a nosotros mismos y realizar un despertar espiritual, ¿no? Eh, Ahora bien, el doctor Raúl señaló algo, ¿no? Y le agradezco que me haya dejado un poco más claro la noción del cristianismo, porque evidentemente Antonio Caso se mete a cuestiones muy particulares, rescata el sentido de la caridad, ¿no? Y yo creo que hasta ahí, y lo valioso de su análisis debe de ser darle una función a la caridad en un aspecto, en una relación con los otros, ¿no? Al final de cuentas también comprendo que introducirse en cuestiones teologales o en cuestiones más profundas acerca del cristianismo indudablemente le hubiera llevado a ciertos problemas, ¿no? Y a problemas que incluso serían irresolubles, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos cristianamente en el problema de la fe con relación a Abraham, ¿no? Pues entonces encontraríamos que ahí el amor divino, el amor mandado, pues es un amor que es irreductible a una explicación incluso moral, ¿no? Que incluso la acción de Abraham sería injustificable o no tendría nada que ver con la caridad y sin embargo forma parte de la fe y también tiene una relación con esto que hemos señalado, ¿no? Creo que cada uno, bellas coincidencias tiene uno y el otro, ¿no? Que cada uno llega a sus propias conclusiones a través de su propio contexto y creo que esa es la riqueza de Caso, ¿no? Que a mi parecer le da una dimensión social, una dimensión con relación a los otros, a la caridad y que bueno, no, yo creo que no necesita ni la influencia ni la justificación de Kierkegaard, que también planteó estos problemas porque su pensamiento es en sí mismo rico y nos permite repensar nuestra propia condición individual como seres mexicanos, ¿no? Entonces, es hasta ahí donde yo me quedaría. Creo que con relación a la otra pregunta, ¿no? El superhombre o la relación que existe con Cristo, pues también habría que repensar no solamente al Cristo como una contemplación, ¿no? Como una admiración de su figura, ¿no? O pensarlo de manera histórica, sino que también la caridad, a mi parecer, nos exigiría pensarlo en una reduplicación existencial, ¿no? En el actuar como actuó Jesucristo, por más complicado que esto sea, ¿no? Y el problema de la caridad ahí radica, ¿no? En el hecho de que permanecer en la caridad, permanecer en este amor mandado, en este amor como sacrificio, pues no es una cuestión que se presenta únicamente como deseo, ¿no? Es un deber absoluto y bueno, es un tema creo que sumamente complejo. Gracias, Eduardo, que no cita textualmente a Kierkegaard, pero sí lo menciona, ¿no? En varios lugares, ¿no? La influencia del filósofo danés, ¿no? Raúl, ¿tú quieres decir algo sobre esto que preguntaba Evodio? Bueno, pues la pregunta, y esta es la función de estos eventos, porque pues empiezan a salir cosas que uno no los había visto, y sí he estado viendo ahí un poco esta cuestión.
viéndolo con relación a la cuestión del verbo, según San Juan. Pudiéramos decir que sí al principio no era el verbo, al principio, por decirlo de alguna manera, está el ritmo. Y esto, los términos, estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Materia y Memoria de Berzón, en donde se hace el estudio de cómo la imagen es donde existe la posibilidad de un desarrollo del espíritu, ¿no? Cómo está la relación entre el cuerpo y el alma. Vasconcelos retoma en buena medida como parámetro esta cuestión de la imagen para hablar de las relaciones, pero va a este otro elemento o a este otro aspecto que sería la cuestión del ritmo. Estaríamos hablando, pues, en otros términos, de las funciones de nuestro cuerpo, del contacto que tenemos con la exterioridad, con el oído y con la vista, que esto Vasconcelos lo va a llevar a otros terrenos en los términos de querer también plantear un misticismo auditivo, más allá de los misticismos que se han planteado como misticismos visuales de ver algo. Entonces, pareciera ser que sí, también por el hecho de que parte en otros textos de la diferencia entre el juicio reflexivo y el juicio constitutivo que plantea Kant. Es el otro referente. Una cosa es decir, esta es una flor y tiene los pétalos rosas y tiene, etcétera, etcétera. Y otra cosa es decir, esta rosa es bella. Es decir, esta relación. Entonces, fundado en estos dos referentes, Vasconcelos incluso iría, yo me atrevería un poco a decirlo, más allá incluso de Nietzsche, el Nietzsche del origen de la tragedia, para afirmar que, no que al principio, pero que sí uno de los aspectos constitutivos, no nos olvidemos de hablar de referir esta obstinación monista de Vasconcelos, si desde un punto de vista todo es energía, desde otro punto de vista todo es divinidad. Y un aspecto por el cual podemos tener acceso es con la intuición del ritmo, algún aspecto de lo que nos constituye a nosotros y lo que hay. Eso, digamos, en primer lugar. Yo creo que no podemos pasar desapercibido en este contexto del que estamos hablando, con Caso, con Vasconcelos, con el mismo Reyes, y que creo que eso es algo que podemos traer a nuestro presente. Lo pongamos en estos términos. O bien, en los términos de Caso, la necesidad y la urgencia de una reflexión ética, es decir, de la relación de nosotros con nuestro contexto, con nuestro entorno, con nuestros semejantes, o también en el último de los casos, una reflexión con nosotros mismos y con aquello que pudiera ser la divinidad, lo sagrado, no lo sé. Creo que Caso se inclinaría por una concepción de lo sagrado y la divinidad en estas acciones con relación a los otros. Y José Vasconcelos diría que estas relaciones al final de cuentas van a terminar corrompiéndose y que hay una mayor exigencia de una interioridad con el propósito de establecer una relación con el absoluto, lo sagrado, lo divino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estas son dos cuestiones que pueden estar muy presentes, obviamente, con los cambios que ameriten el caso. Y por último, nada más quiero referir para ver esta otra dimensión y que también están en este periodo 13, 14, 15, 16,
tengo aquí a la mano de que, pues bueno, hay que ver los momentos. Y si Antonio Caso habla de bovarismo y habla de las cuestiones de la democracia para 1913, cuando está el gobierno de Huerta, Vasconcelos escribe ya en otro momento, donde creo que aquí hay una reflexión de otra naturaleza, en la Convención Nacional de Aguascalientes. Es decir, ¿qué es lo que nos da autonomía? ¿Qué es lo que nos da soberanía como nación? Un texto que inicialmente se publica en inglés, The Sovereign Revolutionary Convention on Mexico and the Attitude of General Francisco Villa, documentos confidenciales, marzo de 1915. Este texto lo va a traducir al español y lo va a incorporar a su tomo 2 de las memorias. Pero aquí está otro momento, y yo sería un poco de la idea de que con todas las diferencias que pudieran tener de distinta naturaleza, Caso, Reyes, Vasconcelos, hay como por fundamento un proyecto generacional de nación, un proyecto generacional del papel de la cultura, las artes, la revisión filosófica, las condiciones morales que se va a ir dando paulatinamente a través de los tiempos, razón por la cual, pues, creo yo necesario y bastante interesante todavía continuar así, como bien dijeras en alguna ocasión, José Manuel, ir tejiendo fino en cada uno de los puntos y ir viendo haciendo las comparaciones y antecedentes y las consecuencias en las discusiones y reflexiones que estaban planteando los autores. Aunque estaban dispersos, con esto termino, aunque estaban dispersos, estaba pensando por allí el Ateneo de la Juventud, la unidad en la dispersión, nada más para referir lo siguiente. Vasconcelos, en 1916, en Lima, Perú, publicando el Pitágoras en Cuba, Alfonso Reyes, publicando en Costa Rica, estando en España, La visión de Anáhuac en 1915, 16, 17, El nacimiento de Dionisios, publicado por Pedro Enrique Sureña en Estados Unidos, y Antonio Caso publicando estos 3 libros que ya referimos, Problemas filosóficos, el libro sobre la moral y la existencia, y por último, algo más también del momento, La querella de México de Luis Martín Guzmán, en Estados Unidos. Allí hay una unidad que le anteceden los años desde 1906, en que empieza este trayecto, este tránsito, esta odisea, a propósito de Vasconcelos y sus metáforas de Ulises. Gracias, Raúl. Y este proyecto generacional, yo creo que algo que tiene en común, y lo vemos, es de que no son reflexiones eruditas y ociosas, ¿no? O sea, los 3 o los 4, si incluimos a Martínez Guzmán, nos están urgiendo a hacer algo, ¿no? Es un quehacer colectivo, de esto nos hablaba Gonzalo, están buscando orientaciones ideológicas y sobre todo educativas para construir algo que de momento no existe. Adrián Cortés pregunta en Facebook, tomando en cuenta los argumentos en disputa en el debate contemporáneo sobre si la filosofía tendría o no que ser considerada una ciencia, ¿podríamos considerar al pensamiento de Caso sobre la caridad o el espiritualismo de Vasconcelos como opositores al reduccionismo racionalista o cientificista? Yo me voy a permitir unir esta duda de Adrián Cortés con otra que yo tenía, sobre todo respecto a tu ponencia, Jesús. No sé si recuerdes que una de las críticas que le va a dirigir Samuel Ramos a Antonio Caso es justamente el de confundir el positivismo con la ciencia y el de creer que su crítica al positivismo es una crítica al quehacer científico. Y me permito hacértela a ti porque, de hecho, tú tienes una formación científica, ¿no? Tú estás en contacto directo con la ciencia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hola, pues mira,
Evidentemente, la concepción que tiene Ramos de la ciencia, bueno, perdón, Caso de la ciencia, es una concepción harto distinta a la que actualmente se practica. Lo digo por lo siguiente, de las concepciones positivistas que tienen que ver mucho, o en las que se sustenta la ciencia, diríamos ya más mecánica, pues hablan de certezas absolutas, de mecanismos muy bien definidos en cuanto a la ciencia, y a partir de los 30 o 40 del siglo pasado, con teorías ya más demostradas como las teorías de la relatividad o los principios de la física cuántica, la ciencia pasa de ser considerada una fuente de certezas a una fuente de probabilidades. Hay una diferencia abismal en eso, porque entonces ya no empiezas a considerar el fenómeno en sí mismo, sino cómo nosotros podemos interpretar esos fenómenos. Eh, Dejando esto como punto, yo diría que Caso responde a una ciencia muy rígida, muy absolutista, eh, que para esos entonces a mí sí me parece que pues sí es de absoluta fuente positivista. En ese sentido, la ciencia es una expresión absoluta del positivismo. Yo no estaría de acuerdo con Ramos en ese sentido en el que, en esa crítica, porque la ciencia y el positivismo son una cara de bueno, son las dos caras de la misma moneda. Claro que pues, ya si hablamos en los 40, esta noción va a cambiar. El mismo caso lo vimos nosotros en el texto de sí, es la persona humana y el estado totalitario, ya cambia un poco la noción de ciencia, porque pues evidentemente las concepciones que se tienen de la actividad científica ya son distintas. No solamente lo ve Caso en México, caso particular, sino también lo ve Mark Bloch por los 40 de la misma manera, con la Escuela de los Anales, que también trae mucho o aporta mucho en el sentido en el que, pues bueno, ya que vamos, o sea, se da una reclasificación fundamental de la ciencia. Caso sí critica la ciencia que se practica en su tiempo y en ese sentido, eh, pues es toda una reconfiguración desde esas concepciones. Gracias, Jesús. Se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta de Carlos Peláez. Él dice, si el reto de México es crear un proyecto nacional y colectivo con base heterogénea y diversa, ¿qué características tendríamos en común? ¿Qué elementos compartimos? Paul Riquet señala, por ejemplo, como horizonte futuro común nacional y global, una utopía, el reconocimiento de la diversidad, y creo que esto tiene que ver con la vigencia y la posible actualización del pensamiento de estos tres personajes. No sé si quieras decir algo muy, muy brevemente, Gonzalo, que se nos acaba el tiempo, por desgracia. Sí, claro, es una muy buena pregunta. ¿Qué características tendríamos en común? Todos compartimos un espacio, ¿no? Un terreno. A eso se refería tal vez Alfonso Reyes, ¿no? Que no estamos solos, estamos ante un mundo diverso, pero que tiene que ser inclusivo, que tendríamos que nosotros rescatar históricamente aquellos rasgos que nos hacen comunes, ¿no? Pero también que tal vez nos muestren que eso que tenemos en común aflore hacia una producción cultural, ¿no? Propia, pero que también que competa en la universalidad. Antonio Caso va a decir también de este proyecto de unidad como algo que es característico de todos los seres humanos, que tenemos esa capacidad de imaginación y eso es lo que compaginamos, ¿no? Y es ahí también donde entra la parte del bogarismo. El bogarismo es como esta proyección a futuro, es decir, no nos quedamos satisfechos con nuestras circunstancias, sino que proyectamos, pero tendríamos que tener cuidado, ver el terreno que pisamos. Con eso se refería al plomo, ¿no? Es decir, tenemos que partir de nuestras circunstancias, que tal vez Ortega y Gasset iba a reflexionar esto, o lo reflexionó en su momento desde otro lugar diferente, como ahorita estamos viendo las coincidencias de Kierkegaard con Caso, igualmente a lo mejor puede tener coincidencias con Ortega y Gasset, y por ahí también a lo mejor tal vez también aportar un poco, si me permites, antes de que nos vayamos a Eduardo, ¿no? Yo a lo mejor tengo una concepción de que Caso tenía el concepto de caridad desde esa perspectiva cristiana, pero también era práctica y axiológica al final, ¿no? De su filosofía. Es decir, no solamente era ética,
sino que buscaba generar un valor y generaba crear conceptos culturales, ¿no? Y que por ahí va a ser entrelazada entre la persona humana y el Estado totalitario. Entonces ese concepto de caridad se va transformando con el tiempo y por eso también hacía pertinente la pregunta que le decía a Raúl, ¿no? Al doctor Raúl, sobre si caso transforma su pensamiento o si se estanca solamente o se queda en ese dualismo. Claro que sí, es prácticamente que va a compartir ese dualismo, pero sí le agrega ciertas cosas que lo nutren, ¿no? Y que tal vez adapta con la finalidad de crear una filosofía tal vez adaptable, que él dice también, ¿no? Esa adaptación de las ideas es ir hacia la construcción de algo. Bueno. Yo les agradezco mucho otra vez a los 4 ponentes, también a todos los asistentes. Se quedaron, por desgracia, muchas cuestiones en el tintero, pero los invito a que nos acompañen en la segunda mesa, que va a ser a las 4 de la tarde. Seguiremos hablando de Antonio Caso y también hablaremos de la figura de Samuel Ramos, así que están muy invitados. Nos vemos a las 4 y pues muchísimas gracias a los 4 ponentes.